Hello and welcome back to this English class. Welcome to your fourth class, and today we're going to be working with WH questions. Bienvenidos a esta siguiente clase, la clase número 4 de este curso de inglés básico. El día de hoy vamos a estar trabajando con preguntas WH o preguntas más abiertas. Anteriormente ya habíamos visto preguntas simples, el día de hoy vamos a continuar con este tipo de preguntas. Pero antes de empezar, agradecerles a todos por su tiempo, por estar tomando el curso, por sus comentarios, por sus me gusta. Gracias por compartir los videos y pues invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Todo se encuentra en la descripción de este video. Entonces, before we continue, antes de continuar, hay que hacer un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto anteriormente. Sí, habíamos visto ya o trabajado con los subject pronouns, que son los pronombres de sujeto, que son los que tenemos del lado izquierdo, y habíamos trabajado con los possessive adjectives, que son los adjetivos posesivos. Acuérdense que estos los utilizamos para hablar de posesiones, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando con estos possessive adjectives, ¿sí? También vamos a estar trabajando con el Saxon possessive. Acuérdense que el Saxon possessive lo ocupamos para hablar de posesiones, ¿sí? Para decir, por ejemplo, Miguel's car, que quiere decir el carro de Miguel. Luis's car, el carro de Luis. Nada más hay que acordarnos que tenemos dos formas de utilizar el Saxon possessive. La primera es utilizar como esa comita antes de la S, ese sajón, o después de la S. Acordarnos pues que si es la comita y la S en ese orden en particular, quiere decir que la palabra o es una palabra singular o una palabra que no termina en S. Por ejemplo, Miguel, Alejandro son nombres que no terminan en S, por eso agregamos la comita o el sajón y la S. Y por ejemplo, la palabra sister es una palabra que pudiera ser pluralizada, pero aquí la tenemos de manera singular. Entonces ocupamos la comita S. Y tenemos palabras que terminan en S. En estos casos ya no hay necesidad de agregar S, nada más agregamos el sajón. Por ejemplo, Luis termina en S, nada más agregamos el sajón. Chris también termina en S, nada más agregamos esa comita. Y tenemos la palabra sisters. En este caso hablando de hermanas, ya en plural, más de una hermana. Entonces en este caso, por ser más de una, nada más agregamos la S. Muy bien, habiendo tomado esto como repaso, let's continue. Continuemos ahora sí con las preguntas. Estas van a ser las preguntas con las que vamos a estar trabajando. Ok, I pronounce and you repeat. Yo pronuncio, ustedes repiten. What is your name? What's your middle name? What's your last name? What's your full name? What's your nickname? Si se dan cuenta, la primera pregunta dice, what is your name? Tengo separado el what y tengo separado el is, pero también tenemos la opción de juntarlos, de contraerlos. Entonces, en lugar de decir what is your name, podemos decir what's your name, así como en el resto de las preguntas. Muy bien, este vocabulario ustedes ya lo conocen, saben que nombre es name es nombre, middle name es segundo nombre, last name es apellido paterno, full name es tu nombre completo y nickname es su apodo. Entonces en español es esto, ¿sale? What significa cuál, entonces sería cuál es tu nombre, cuál es tu segundo nombre, cuál es tu apellido, cuál es tu nombre completo, cuál es tu apodo. Ok, acuérdense entonces que estas preguntas ya son preguntas más abiertas, ya no utilizamos el yes y el no. Aquí nosotros vamos a responder con lo que ustedes ya conocen. ¿Cómo se dice mi nombre es José en inglés? Decimos my name is José. Así es como vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo digo mi segundo nombre es Francisco? Ok, my middle name is Francisco. Así es como responderíamos este tipo de preguntas, ¿sale? Así que hay que tomar nota para que puedan regresar a ellas más adelante. Y acuérdense de pausar el video y después darle en play para que continuemos. Muy bien, una vez hayan tomado nota, continuemos ahora sí con la respuesta para estas preguntas. Acuérdense,
Las formas en cómo vamos a responder ya las vimos. Anteriormente habíamos visto cómo dar nuestra información. ¿Sí? Esa misma estructura es la que vamos a utilizar. Entonces, analicemos. Let's analyze. La primera pregunta dice, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ok, entonces yo diría, my name is Francisco. Mi nombre es Francisco, por ejemplo. La segunda pregunta dice, what's your middle name? ¿Cuál es tu segundo nombre? Nosotros diríamos, my middle name is de Jesús, right? Francisco de Jesús. Ese sería su segundo nombre, right? Pero también está la opción de que ustedes no tengan segundo nombre. ¿Qué hacemos en estos casos? Está muy sencillo. En lugar de decir my middle name is y su segundo nombre, ¿sale? ¿Qué hacemos en este caso? Lo que hacemos es decir I don't have a middle name. Yo no tengo un segundo nombre. Lo que ustedes ya habían visto, lo que ustedes ya habían practicado anteriormente, ¿sale? O dicen mi segundo nombre es tal o dicen yo no tengo segundo nombre. Muy sencillo. Vamos con la que sigue. Dice, what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Acuérdense, apellido paterno. Decimos, my last name is González, por ejemplo. La 4 dice, what's your full name? My full name is Francisco de Jesús González Hernández. There we go. Ahora vamos con la quinta. What's your nickname? ¿Cuál es tu apodo? My nickname is Cheche. O en caso de no tener un apodo, pues decimos I don't have a nickname. ¿Ya ven? Muy fácil y muy sencillo. Ahora quiero que presten atención en las preguntas. ¿Sí? Como estoy hablando directamente con alguien, el adjetivo posesivo que estoy utilizando es your. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Sí? Porque estoy hablando directamente contigo o directamente con alguien más. Una conversación directa, ¿sale? Acuérdense de tomar notas y ahorita continuamos. Muy bien, continuando entonces, ahora analicemos estas siguientes preguntas, ¿ok? Si se dan cuenta, ahora vamos a preguntar por el nombre de tu papá, por ejemplo, suponiendo que estoy hablando contigo o con alguien aquí directamente, right? Las preguntas son las siguientes, acuérdense de pronunciar conmigo. What is your father's name? What's his middle name? What's his last name? What's his full name? What's his nickname? Muy bien, analicemos estas preguntas. La primera dice, what is your father's name? Aquí estamos utilizando el Saxon possessive. ¿En dónde? En father. Porque el nombre que vamos a dar le pertenece al papá o es del papá. Muy bien. Ahora analicemos la segunda. La segunda pregunta dice, what's his middle name? ¿Cuál es su segundo nombre? Si se dan cuenta, ya no estoy utilizando what's your father's middle name, porque el your father's lo podemos sustituir por his, porque sabemos que estamos hablando de un hombre. Entonces, para los varones, nosotros utilizamos el adjetivo posesivo his. ¿Cuál es su segundo nombre? ¿De quién es el segundo nombre? De él. Su de él. Perfecto. Entonces, así es como continuamos con las demás preguntas. Ahora analicemos las respuestas. Como ya sé que estoy hablando de mi papá o de tu papá o de un hombre, de un varón, entonces en este caso lo que hacemos es utilizar el adjetivo posesivo his. Ya no va a ser necesario decir my father's name is Juan. El nombre de mi papá es Juan. Ya no va a ser necesario. Ahora vamos a ocupar nada más su nombre es, porque ya sabemos que estamos hablando del papá. Ese his hace referencia a father. Entonces nosotros vamos a decir aquí, what's your father's name? His name is Juan. What's his middle name? His middle name is Jesús. Acuérdense que también en dado caso de que no tengan segundo nombre, podemos decir
He doesn't have a middle name. Él no tiene un segundo nombre. En caso de que fuera una mujer, ¿sale? ¿Qué diríamos aquí? Podríamos decir her middle name. Y en caso de no tener, podríamos decir she doesn't have. ¿Sí me explico? Muy bien, continuemos. What's his last name? His last name es González. ¿Cuál es su apellido? Su apellido es González. What's his full name? Su nombre completo. What's his full name? ¿Cuál es su nombre completo? His full name is Juan Jesús González Ramos, for example. What's his nickname? ¿Cuál es su apodo? His nickname is Chucho. O podríamos decir, he doesn't have a nickname. Muy bien, acuérdense de tomar notas y acuérdense de escribirlo en su cuaderno para que lo tengan a la mano en futuros ejercicios. Muy bien, analicemos estas preguntas también. Ya hablamos o vimos ejemplos de cómo hablar o cómo preguntar, mejor dicho, de manera directa a alguien. Ya vimos cómo preguntar por un tercero, el papá. Ahora vamos a preguntar por dos o más personas. En este caso vamos a preguntar por dos, por sus padres. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra parents que ya habíamos analizado anteriormente. Parents quiere decir papás, hombre y mujer, incluidos los dos. Acuérdense aquí también nada más acordarnos que si empiezan dando la información del papá y después el de la mamá, hay que seguir ese mismo orden. Analicemos entonces, pronuncien conmigo. What are your parents' names? What are their middle names? What are their last names? What are their full names? What are their nicknames? Noten cómo ahora, como estoy hablando de parents, sigo utilizando el sajón, porque los nombres que voy a dar son de ellos. La palabra name ya no está en singular, ahora le agregamos una S, porque son dos nombres los que vamos a dar. Y ya no estamos utilizando is, ahora estamos utilizando are, porque estamos hablando de dos personas. Ahora, en la primera pregunta dice, what are your parents' names? ¿Cuáles son los nombres de tus padres? En la segunda dice, ¿cuáles son sus segundos nombres? Sustituimos your parents por their, porque estamos hablando de ellos y los nombres o los datos que vamos a dar le pertenecen a ellos, ¿sí? Entonces hay que tomar eso en cuenta, hay que tener mucho cuidado. Muy bien, y aquí tenemos las preguntas con sus respectivas respuestas. Por ejemplo, la 1, what are your parents' names? Their names are Juan and Elizabeth. ¿Cuáles son los nombres de tus padres? Sus nombres son Juan y Elizabeth. ¿Ok? Aquí tenemos esta respuesta, la siguiente pregunta, dice, what are their middle names? They don't have middle names. ¿Cuáles son sus segundos nombres? Ellos no tienen segundo nombre. Ahora, si uno tuviera y el otro no, bueno, ya vimos en la clase anterior cómo dar la información de uno y después del otro. Siempre hay que seguir ese mismo orden. ¿Sale? Por ejemplo, si Juan sí tiene, primero decimos el segundo nombre de Juan y después remarcamos que Elizabeth no tiene. ¿Sale? Para esto hay que regresar a sus notas anteriores. Number 3. What are their last names? ¿Cuáles son sus apellidos? Their last names are González and Hernández. González es de Juan, Hernández es de Elizabeth. 4. What are their full names? Their full names are Juan González Ramos and Elizabeth Hernández Rodríguez. Esos son sus nombres completos. What are their nicknames? ¿Cuáles son sus apodos? They don't have nicknames. Ellos no tienen apodos. Muy bien, acuérdense de tomar esto también como notas porque son 3 tipos de preguntas. ¿Sale? Cuando preguntamos directamente a alguien de manera directa, cuando preguntamos por un tercero, como cuando preguntamos por el papá, y cuando preguntamos por 2 o más personas, como este ejemplo de aquí. Okay, acuérdense de ir leyendo las preguntas, ir leyendo las respuestas para que ustedes vayan practicando su pronunciación. ¿Sale? No nada más su forma escrita, sino también su pronunciación. Ahora sí,
Vamos a practicar. Let's practice. Now it's your turn. ¿Sí? Ahora practiquemos. ¿Qué es lo que van a hacer? Regresamos a las imágenes que ya habíamos utilizado anteriormente. ¿Sí? Yo les voy a preguntar, what is his name? Y como ya se sabe en la dinámica, en la parte de abajo aparece el nombre. Ustedes van a tener un momentito para responder y me van a decir su respuesta completa. Por ejemplo, what is his name? Y ustedes me responden, o la respuesta sería, his name is Alexander. Ustedes ya debieron haberme dado la respuesta antes de yo mostrarles la oración completa, la oración como debería de ser. ¿Sale? Acuérdense, esto es para que ustedes practiquen en su casa. Continuemos. What is his middle name? Esta tiene una X. ¿Qué significará? He doesn't have a middle name. Él no tiene un segundo nombre. ¿Sale? Entonces, aquí cuando ustedes vean una X, quiere decir que ese dato es inexistente, no está. Entonces decimos que no tiene segundo nombre. Muy bien, continuemos. Let's continue. What are their full names? Their names are Michael Aquino Ramírez and Christopher Hernández Gatica. Muy bien, sus nombres completos. Siguiente pregunta. What are their nicknames? Su respuesta es, they don't have nicknames. Very well, let's continue with the next picture. What is her last name? Her last name is Smith. What are their nicknames? Her nickname is Den, and she doesn't have a nickname. Thank you very much. Muchas gracias por estar conmigo en esta cuarta clase donde vemos preguntas más abiertas. Espero haya sido de su agrado, espero les haya servido y espero y lo sigan practicando. Acuérdense, esto es práctica, hay que practicar y hay que practicar. ¿Sí? Entre más practiquen, más rápido van a avanzar, mejor va a ser su fluidez y su pronunciación. Entonces, acuérdense, hay que practicar lo más que se pueda. Esperen la siguiente clase. Ya saben que los días de las clases son los miércoles y los sábados a las 7 de la noche. Para que estén al pendiente, se suscriban, comenten, le den me gusta y me sigan en mis demás redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Ha tenido una buena respuesta al curso y estoy muy feliz de que lo estén aprovechando, de verdad. Pues nos vemos en la próxima clase. See you next class. Bye.